Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos en la sexta edición de Fotógrafos de Plaza de la ciudad de Mercedes. Como ya saben y repetí en los anteriores videos, esta vez se hace de una manera online, lamentablemente. Pero tenemos algunas ventajas virtuales, como es poder hablar con personas de otros países que nos acompañaron o acompañaron a los organizadores en la primera instancia. Creo que es así con el caso de Casia. Así que nada, te doy la bienvenida. Estuvimos hablando hace un ratito y nos causaba gracia porque yo no sé portugués y ella sabe algo de español, pero mis preguntas van a ser muy simples, así que vamos a dejar que ella se explaye en lo que quiera. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá y contanos todo tu mundo sobre la fotografía minutera. Bueno, gracias Guillermo, gracias por invitarme y voy a hablar en portuñol. Bueno, yo empecé con una investigación para graduación de fotografía en año de 2007 y trabajé con una colección de negativos del fotógrafo Antônio Minaí, que trabajó con su cámara laboratorio hasta 2006 na ciudad de Aparecida, en São Paulo, que es como la ciudad de Luján, que había muchos fotógrafos, porque Nossa Senhora Aparecida es como la Virgen de Luján en Brasil. Bueno, esses negativos foram donados ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo. O objetivo era darle um tratamento de conservação a eles. E foi assim que eu pude conhecer o fotógrafo Minaí. Fui a sua casa e foi quando me apresentou por la primeira vez a câmera minuteira. Y creo que muchos, fue a partir de este momento que me encanté con la historia de estos maestros y sus producciones. Entonces, después de la graduación, yo sigo sola con la investigación y fui recopilando muchas informaciones. Yo compré una cámara minutera de Argentina y compré por Mercado Libre. Yo empecé también una colección de retratos antiguos de la primera generación de fotógrafos de Brasil y algunos de Argentina también. Y año pasado yo vuelvo a la universidad para hacer mestrado y poder compartir con los otros la investigación, que hay muchas cosas, ¿no? Ahora no sé si... no sé Bien. más que hablar portugués. ¿Se entendió? Bueno, se entendió perfecto y Bueno. me gustaría que nos cuentes sobre lo que sucede hoy en Brasil referente a la fotografía minutera, a la fotografía de plaza. Okay. Hoy en Brasil creo que hay un movimiento como pasa en el mundo todo, que es un retorno a volver a usar a câmera minuteira. E eu sou responsável como Juan de formar um grupo de fotógrafos e formamos um fotoclube Lambi Lambi. Estamos com 19 fotógrafos e o objetivo é trocar informações, experiências sobre a câmera minuteira e fazer algumas produções também. Creio que é um movimento que é incrível porque possibilita hoje
a cambiarnos con fotógrafos del mundo todo, como hace Juan, que tiene este proyecto pionero en América Latina, de un encuentro de fotógrafos de mundo todo, pero lo primero que yo participé fue Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Entonces, es un intercambio que está en todo el mundo, y acá estamos haciendo lo mismo y creando fuerzas para que se pueda continuar con la técnica y pasar para otras personas a través de talleres, palestras. Es eso. Bien. En Brasil, la repercusión de este tipo de fotografía, hablo de la sociedad convencional, no fotógrafos. La gente lo toma muy bien, le llama la atención. Hay todavía fotógrafos que se desempeñen más allá de este trabajo que nos contaste recién de ustedes. Hay fotógrafos que se desempeñen, que sea una profesión todavía. ¿Alguien puede vivir de este tipo de fotografía en Brasil? Hay un encantamiento por las personas cuando estamos en las plazas y una curiosidad. Entonces, tenemos un trabajo mucho voltado para educación. Entonces, es una manera de sobrevivir haciendo da cámara minutera una forma de enseñar la práctica fotográfica analógica. Entonces, creo que como los antiguos que trabajaron en las plazas es muy difícil, porque es caro, ¿no? Lo costo del papel es caro. Entonces, creo que es de una manera diferente de los antiguos, pero hay posibilidades de que se sobreviva ganando algo con esto, pero no mucho. Creo que es mucho más por una pasión, un encantamiento dos fotógrafos ou não, do que ser una profesión. ¿Por qué crees que es llamativa la fotografía minutera? De que hablo más que nada porque hay mucha gente joven que le puede llamar mucho la atención. Acá en Argentina sucede que nacen, si bien no es muy popular, generaciones nuevas toman un interés particular por esta técnica. ¿Por qué crees que futuras generaciones les llama tanto la atención? Creo que es por la materialidad, no sé si es así, Sí. que no hay más, ¿no? Con el digital no se tiene más el papel. Entonces creo que eso es lo principal. Y claro, también obviamente que todo el proceso de la cámara laboratorio es muy atractiva. Entonces están conociendo ella, y eso creo yo que trae un encantamiento, ¿no? Como para nosotros también. Entonces, mucho por la materialidad y por la técnica también. Claro. El otro día estuve hablando también, dentro de las entrevistas, con Michi de España, y salió el tema de ver si las cámaras tienen alguna referencia regional de cada lugar. Las cámaras argentinas tienen algún estilo en particular, las cámaras de España o de donde sea. ¿Notas alguna diferencia entre las cámaras, no sé si conocés, de Latinoamérica, entre las cámaras argentinas de fotógrafos de
minuteros al resto? ¿Brasil tiene alguna técnica o mecanismo diferente de las cámaras? Yo creo que hay muchas semejanzas entre cómo se desenvolveu la historia de la fotografía minutera en el mundo. Hay muchas semejanzas, pero también hay sus diferencias culturales. Y yo creo que estas diferencias están en la cámara. Entonces, en Brasil, tuvimos un fabricante, ele se chamava Francesco Bernardi, e criou um modelo próprio. E depois, outros fotógrafos foram, como se diz, copiando, não sei se é assim, Sí, pero, perfecto. e cada um foi acrescentando ou cambiando algo em la câmera, é muito por la necesidade de cada fotógrafo. E a necessidade é de acordo também com onde vive, o clima. Então, eu creio que isso é o mais, creio que o mais rico. Não sei se isso não é essa palavra, mas é o que creio que as diferenças culturais vienen tanto de la cámara como del fotógrafo, mismo con tantas semejanzas. Entonces sí, creo que sí. Bien. También, no sé si notaste alguna diferencia, no solo en lo técnico, sino en las decoraciones. Sí, ¿Notás alguna diferencia sí, de las cámaras, cómo están adornadas, cómo están sí. embellecidas un poco? Sí, es lo mismo. En cada lugar hay algo, es muy cultural. Como un ejemplo, un fotógrafo acá como Luján o Aparecida, tienen sus retratos, fotografías que son tiradas en frente a la iglesia. Bueno, eso ya es uno diferencial de un fotógrafo que está en las playas, pero también algunos pueden colorir, pintar sus cámaras. Hay en el sur de Brasil, Porto Alegre, que creo que es un lugar muy conocido de los argentinos. Las cámaras eran pintadas de rubio, vermelho, como atrás de vos. Sí. Todas las cámaras eran pintadas de rubio. Entonces, ¿y por qué? ¿No? Entonces, es algo que en todo Brasil no tuve, pero allí sí. Entonces, es como podemos ver en fotógrafos de la India, que hay pintada en su cámara una flor de lotus, entonces que trae sus referencias culturales. Entonces, en Europa las cámaras son grandes y con molduras, yo no sé cómo decir, donde se colocan las fotos, muy grandes también. Entonces, y creo que es una herencia de los fotógrafos de estudio también. Entonces, tanto como la cámara como el fotógrafo, todas las diferencias culturales aparecen en su trabajo, desde la foto, como a decoração da câmara y de dónde está trabajando. Claro. Me gustaría, como para ir terminando, que nos dejes tu opinión de qué valor propio, personal, tuyo, tiene la fotografía minutera como patrimonio cultural. ¿Qué crees que se debería hacer a nivel gobierno, a nivel cultural, como para que esto no se olvide o
o cuál es tu opinión sobre la fotografía minutera como patrimonio de la cultura de cada región. Bueno, en Brasil tenemos dos ciudades que deram o reconhecimento de patrimônio imaterial cultural, pero recebe o título, pero não há nada, não há um incentivo para os fotógrafos. Creio que é algo que passa na Europa com Michi Rodrigues também, que também conseguiu o título, pero há muitas dificuldades de trabalhar na calle. Então, creio que muito se habla sobre a fotografia minutera, não está na história da fotografia tradicional. Pero que eu hoje creio, como uma investigadora, é que a fotografia minutera é independente. Ela não necessita de estar em lugar nenhum, nem de aprovação da história da fotografia. E este movimento é importante justamente para dar valor à fotografia minutera como patrimônio e, sobretudo, que possa dar possibilidades para que possamos, nós outros fotógrafos, que não ganhamos muito com isso, não ganhamos nada com isso, podemos continuar cambiando e continuar trabalhando, cada um em seu país, pero com muito câmbio de las experiências, e que cada vez mais esse movimento vai ganhando força e ele vai somando, como Juan em Argentina, como acá, nós outros em Brasil, Michi em Europa, a Octavio em Chile, cada um de uma maneira. E é assim que vamos tomando os espaços e criando forças independentes para que possamos escrever nossa própria história, não como fotógrafos minuteiros contemporâneos. Então, eu penso que a força e a união e este cambio de informações, como estamos acá, é uma maneira de unir forças, não só em nossos países, como estamos fazendo a tempo com cambios com outros fotógrafos, como Lucas Birken, que fez um livro agora com fotógrafos do mundo todo. Isto é muito importante, porque creio que se a história de los antigos não está em lugar nenhum, a nossa história já está. Então, creio que é isso. Acho que... Muy importante. Bueno, se nos termina el tiempo y nada, me queda solamente agradecerte todo este momento que nos brindaste, no solo para conmigo, sino para todos los que nos están viendo. Quiero dejarte estos minutos que nos quedan para que, si querés, cerrarlo vos y diciendo lo que quieras. Yo más que nada quiero agradecerte este tiempo. La verdad que pese a nuestras diferencias idiomáticas, se entendió perfecto, mucho más que si yo me hubiese expresado en portugués, cosa que no sé si es imposible. Así que nada, te agradezco muchísimo y nada, dejo estos minutos que quedan para que digas lo que quieras. Bueno, yo voy a agradecer, Guillermo, Juan, por invitarme y decir que possamos continuar unindo estas fuerzas que después que pasar todo este momento muy difícil, que possamos nos reunir más, que possamos crear fuerzas para que possamos trocar. Juan, me gustaría mucho de trazer Juan a Brasil para que também tenha esta mesma experiência que eu tuve em Argentina.
Entonces, creo que a mensaje es esta, que possamos nos unir más, sobretudo a América Latina, ¿no? Porque los países más fuertes sí, ya hacen eso muy bien, pero acá creo que es un momento y un diferencial de otras técnicas fotográficas que a manera como estamos hoy escribiendo nuestra historia. Entonces, esto es muy rico y que possamos continuar por mucho tiempo. Esto, gracias. Excelente.